ahí ya algo de lo que tiene que ver con la mirada proyectual, el pensamiento proyectual, como el objeto de estudio de nuestra facultad, algo ya avancé con eso, por lo menos fue como un enunciado. Entonces hoy vamos a comenzar por el sentido de nuestra facultad, por el objeto de estudio de nuestra facultad. Y hablo de nuestra facultad porque estamos en un espacio transversal a todas las carreras de la FADU. A ver. Entonces, cuando nosotros decimos la palabra proyectar, y esta idea del proyecto, podríamos decir que excede abiertamente el ámbito específico de la arquitectura y el diseño, porque proyectar es algo innato y natural con lo humano. Todo el tiempo algo nosotros estamos proyectamos algo, constantemente estamos o predeciendo algo, o predefiniendo algo, desde las cuestiones cotidianas, cuando nos levantamos a la mañana y estamos de alguna manera planificando nuestros días, es decir, lo hacemos todos los días de nuestras vidas. Proyecta tanto la vida un ciudadano en sus acciones cotidianas como en cuestiones que tienen que ver con situaciones más trascendentes para nosotros, con pensar un modelo de país, con imaginar el futuro de nuestras hijas e hijos, hijes, con cómo hacemos una planificación curricular. Entonces, pareciera ser que el hecho de proyectar, de lanzarse, de imaginar, de anticiparse, es absolutamente propio de la condición humana. Es decir, que es algo que ya tenemos en nuestro ADN por el hecho de ser seres humanos. Pregunto, ¿estás grabando, Euge? Bien. Sí, sí. Bien, gracias. Entonces, esto que es la idea de proyectarnos, y que es inherente al campo del humano, a la naturaleza humana, me gusta más decir, lo compartimos, decíamos, no solo en lo cotidiano, sino con muchas otras profesiones. No somos los únicos que proyectamos. Ahora, entonces, ¿cuál es nuestra especificidad? ¿Qué es lo que nosotros, como diseñadores, arquitectos, vamos a proyectar? Precisamente, nada más ni nada menos que el mundo que habitamos, nuestro hábitat humano, los lugares que compartimos en sociedad en esta construcción colectiva de la vida, en condiciones concretas de existencia, los lugares, los espacios y todo el mundo de los objetos a través de los cuales interactuamos con el mundo, con los otros objetos y con los otros sujetos. Para nosotros entonces proyectar tiene una especificidad, consiste en el procedimiento que construye el mundo físico y material donde se despliega la vida. En ese sentido, tanto los edificios como los objetos, las imágenes, la indumentaria, tanto como el paisaje, son nuestros objetos de proyectación específico que construyen la materialidad del mundo que habitamos. Porque ya vamos a ver que vamos a entrar en relación con otras múltiples formas de decir el mundo, de pensar el mundo, de sentir el mundo, a través de los relatos poéticos, a través de las ciencias sociales, a través de la historia, a través de la hermenéutica, a través de las ciencias exactas. Ahora nosotros no solo miramos y pensamos el mundo, sino que imaginamos otros mundos posibles y en nuestro campo específico constituimos realidad, construimos
mundos. Y ahí está nuestra especificidad cuando decimos que proyectamos el hábitat humano, que proyectamos esos espacios, esos lugares, ese mundo de objetos, imágenes, y vamos a tener la clase que viene el jueves una charla específica sobre los niveles del diseño, para entender que todo lo que nos rodea, en términos de la dimensión material, y ya vamos a ver algo más, simbólica también de nuestras vidas, son factibles, son susceptibles, son campo de nuestras disciplinas proyectuales y del pensamiento proyectual. Entonces, podríamos decir que cuando uno se pregunta por el sentido de las cosas, ¿no? Hay una teoría que nosotros vamos a estar trabajando durante toda prácticamente la carrera, porque se retoma en diferentes asignaturas, las retoma en las distintas carreras también, que es la teoría del habitar, ¿sí? Que precisamente se ocupa de ver cómo las personas vivimos en sociedad, cuáles son nuestras dimensiones materiales e inmateriales, a través de las cuales construimos esos sentidos y esos significados compartidos, y que tiene una dimensión que es ontológica y una dimensión que es fenomenológica. Cuando vamos al ontológico, nos preguntamos por el ser de las cosas. Entonces, en esa fenomenología del habitar, tenemos una dimensión de la ontológica, que es el ser de la cosa, el qué es, y una dimensión fenomenológica, que es el aparecer de la cosa, a través de las cuales, con un repertorio de recursos de materialidades, nosotros damos esa posibilidad del aparecer, pero también nos ocupamos del ser de la cosa. Por eso siempre nos estamos preguntando por el sentido. Por supuesto, porque que la fenomenología del habitar implica también no solo el ser, sino también el aparecer de ese fenómeno, de esa cosa, a través de los materiales, a través de los brillos, los colores, las texturas, los aromas, los sonidos, todo lo que implica y los recursos que vamos a estar nosotros manipulando durante los procesos de diseño, otro de los temas que vamos a abordar. Entonces, el sentido del proyecto, así como decíamos, proyectamos nuestras vidas, es la anticipación. En nuestro caso, es proyectar el mundo que habitamos. Entonces, proyectar es anticiparse a una transformación. Proyectar es imaginar lo ausente, siendo conscientes de esa realidad que no existe, pero a la cual le vamos a dar entidad. A eso que decíamos recién, ¿no? El aparecer del ser. Nosotros vamos a hacer aparecer eso que está en nuestra imaginación, y por supuesto que acá lo vamos a hacer a través de múltiples sistemas de simulación de la realidad a partir de representaciones. Por eso también vamos a entrenar muchísimo los distintos medios de comunicación, de representación, a través de diferentes mediaciones expresivas. Porque no nos quedamos con nuestros imaginarios, no nos quedamos con aquello que imaginamos, lo tenemos que poder hacer aparecer. Le tenemos que dar una fenomenología, lo tenemos que poder compartir con otros, y por supuesto, cuando seamos profesionales, vamos a ir viendo cómo transformamos y creamos realidad. No es poco, estamos creando realidad matérica, a su vez, y por supuesto, todo lo que instalemos de manera física, en esto siempre tiene una dimensión de que algo significa, siempre está vinculado al sentido, siempre está vinculado a una instancia de interpretación que otros, de lectura que otros van a hacer sobre aquello que nosotros construyamos en este mundo. Entonces, proyectar este mundo habitable desde las disciplinas del diseño. Cuando yo digo disciplinas del diseño, incluyo todos los diseños, ¿no? Estoy hablando del diseño arquitectónico, de la comunicación visual, del diseño industrial, y de todos los diseños, que ya vamos a profundizar en eso, que conviven y se integran en nuestras vidas cotidianas. Entonces, proyectar el mundo habitable consiste en ese procedimiento
que construye el mundo físico y material donde se despliegan nuestras vidas. La construcción de este mundo supone, además, pensar la dimensión simbólica de los objetos implicados en él. Entonces, cuando hablamos de la dimensión simbólica y cuando nos referimos a la construcción de sentido, hay un relato muy gráfico, ¿no? Bueno, yo lo recupero acá de uno de los textos de Pablo Stulwar, que habla precisamente del pensamiento del proyecto, del pensamiento proyectual. Y él en este relato trae a cuenta qué diferencia hay entre la casa del hombre en el sentido del mundo que habitamos. Y la palabra hombre acá está planteada en un sentido filosófico, la casa del ser humano, la casa, ¿sí?, que habitamos en sociedad, en comunidad, volviendo a la idea de comunidad. Entonces, ¿qué diferencia hay entre la casa del hornero y la morada del hombre, o la casa del hombre que es este mundo que habitamos? Si nosotros nos fijamos y comparamos un montón de casas de hornero, ¿por qué lo identificamos inmediatamente? Ah, mira, una casa de hornero. Porque hay una manera perfecta, porque son todas iguales. Exactamente. Baltasar, ¿sí? Gracias, porque son todas iguales. Inmediatamente la identificamos. Pareciera ser que el hornero tiene una forma de hacer su casa, su pequeño hábitat, su refugio, de una manera perfecta. De una manera que, ¿por qué es perfecta? Porque le da abrigo, porque le da seguridad, porque le permite recortar su mundo adentro de un mundo más grande. Es siempre la misma. Es siempre la misma. Es siempre perfecta. Es siempre precisa. Tiene una manera idéntica que se repite en su manera en sus procedimientos, en la búsqueda de materiales, y que tiene que ver precisamente con esta idea de perfección. Cuando algo es perfecto, no hay manera de que se pueda ni cuestionar, no hay una endija por donde pensar en hacerlo diferente, es acabado, es cerrado, es de esta manera y no de otra. Y está muy interesante esto para que lo podamos trasladar a otras dimensiones de nuestras vidas. Lo perfecto, y cómo, y en ese sentido hay una cuestión que tiene que ver con nuestras propias preguntas existenciales. Lo perfecto, el mundo perfecto, es cerrado, es acabado, se puede hacer de una sola manera, y es absolutamente determinado. Ahora, ¿qué pasa con la casa del hombre en el sentido que habitamos? La casa del hombre, el mundo que habitamos, es diverso, es dinámico, se transforma todo el tiempo, es imperfecto, es indeterminado, es factible de ser transformado, modificado, de inventarse una y mil veces a sí mismo. Y ahí es donde entramos nosotros, porque el mundo indeterminado pide a gritos proyecto, pide que podamos preguntarnos por las cosas y encontrar múltiples alternativas para resolverlas. Nos da la posibilidad de imaginar formas diferentes de habitar. Y en esas formas diferentes de habitar vamos a estar siempre, como proyectistas, pensando cómo mejoramos la calidad de vida de las personas viviendo en sociedad. Por eso vamos a ver que la ciudad, por ejemplo, es uno de los objetos de problematización
más potentes que tienen todos los diseños, porque allí todos conviven, allí todos interactúan, porque es el espacio social de la vida, porque es nuestra casa compartida, el espacio público. Porque ese espacio público está hecho de estas múltiples moradas, que son nuestras casas que habitamos, y que son todas diferentes, todas imperfectas. Y esa imperfección es lo que da la posibilidad de crear, de imaginar otras maneras de hacer. Si la casa del hombre, en el sentido del mundo que se habita, fuera como la del perfecto hornero, no harían falta arquitectos ni diseñadores, nos dice Pablo Stulwer. Habría una cuestión técnica nada más. De ahí también la diferencia entre una construcción y el diseño, que quiere trascender la cuestión de esa construcción como un objeto que está respondiendo a una necesidad primera. Trasciende esa necesidad primera. Entra en el mundo simbólico, entra en el mundo estético, y si me meto en el mundo estético, me estoy introduciendo en el mundo de la filosofía, porque la estética es una rama de la filosofía. Y precisamente instala mundos de sentidos, interpela sensorialmente. Entonces, vuelvo, si la casa del hombre, en el sentido del mundo que se habita, fuera como la del perfecto hornero, no harían falta arquitectos ni diseñadores. En definitiva, y como siempre en el reino de lo humano, el asunto no es la casa, sino el hombre. La pregunta es por el ser humano, la pregunta es por lo humano, la pregunta es existencial. El espacio existencial, el espacio que vivimos a través de nuestra experiencia con todas las dimensiones de lo humano, cómo nos componemos con los otros. Entonces, la interrogación por la casa es una variante de la pregunta por lo humano, porque nos enfrenta a la indeterminación. Y la indeterminación pide proyecto, y ahí estamos nosotras y nosotros. ¿Por qué yo les decía que hasta acá cómo vamos? ¿Vamos bien? Alguien que me lea el chat, si hay preguntas. ¿Se va entendiendo esto de sí, se por entiende. qué el proyecto Sí, es re bien? Sí, se entiende bien. Sí, se entiende. Sí, se entiende bien. Genial. Está muy buena, está muy buena, está muy buena, me gusta. Buenísimo. Entonces, nosotros decíamos que ¿por qué la ciudad es uno de los objetos de problematización? Cuando hablo de problematizar es preguntarme por la cosa, interpelarla, no dar nada por sentado. Entonces, cuando nos preguntamos, bueno, entonces, ¿por qué cosa se pregunta el proyecto? Vamos a ir a aquella que es la más integradora de todos los diseños. Entonces decimos que la ciudad es el primer objeto de problematización en el campo del proyecto y del diseño, porque está relacionada con la vida humana, porque es el mundo material y simbólico, físico y cultural que habitamos, y porque concierne a toda disciplina que componga este campo de hacer del proyecto en relación a este conjunto de disciplinas que tienen que ver con crear el hábitat para el ser humano. Si decimos que nuestro problema es el hábitat, que es la dimensión física de nuestro habitar, el habitar, somos los sujetos en nuestras condiciones de existencia. El hábitat es la dimensión fenomenológica, ese aparecer del ser, que tiene, en el caso de la ciudad, es precisamente el dispositivo, ¿sí?, más acabado de esa forma de vivir en sociedad. Entonces, por un lado, nuestra primera pregunta es sobre la ciudad. Pero nuestra gran pregunta, que nos hacemos también, es sobre la condición material. Porque la ciudad es también la condición material y expresiva del relato urbano. Y este relato se va a manifestar a través de múltiples materialidades. Si yo estoy hablando del diseño de indumentaria y textil, ¿sí?, que es como mi segunda piel, bueno, esto va a tener la tela, son los textiles.
Pero si estoy hablando de la arquitectura, vamos a tener otros materiales, la piedra, el vidrio, el metal, el hormigón. Si estoy hablando del diseño industrial, van a aparecer otras materias, materialidades y materiales disponibles. Lo mismo con la comunicación visual, donde lo digital también construye otras materialidades. Y me gusta mucho siempre me gusta este ejemplo, ¿no? de la ciudad donde todos los diseños se encuentran, la ciudad como una realidad histórica, geográfica, social, cultural, política. Miren lo complejo de nuestro objeto de estudio, y a su vez, en esta complejidad en la que vamos a estar actuando. En esta complejidad es en la que vamos a estar procediendo y operando. Todas las disciplinas que forman parte de nuestro campo están presentes en la ciudad. Si sacáramos nosotros una foto al azar mientras caminamos por la calle, en esa imagen podríamos reconocer la interacción de todos los diseños. Y si multiplicáramos este ejercicio en una sucesión de fotos, aparecerían los diversos diseños con diferente grado de intensidad, construyendo mundo. Ese trabajo también lo vamos a hacer. Vamos a hacer mucho trabajo de campo, vamos a analizar mucho nuestras ciudades. Les decía que me gusta mucho esta zona del puerto de Bilbao, porque está como estudiada, es paradigmática a nivel internacional, de cómo un sector que estaba degradado, la zona del puerto de Bilbao, se transforma, se resignifica, se vuelve un hito, un lugar casi obligado para recorrer cuando uno está interesado en esto de cómo el diseño transforma mundo, cómo resignifica lugares, en este caso a través de una intervención de un arquitecto que es un maestro, ¿sí?, de la arquitectura, que es el Museo de Guggenheim. Y fíjense en el Guggenheim de Bilbao, cómo todos los diseños conviven. Acá elegimos 3, porque tienen que ver con los 3 que nosotros tenemos nuestras carreras aquí, en nuestra FADU: el diseño arquitectónico, todo el diseño objetual. Aquí hay una bicicleta, que también es un objeto propio del diseño industrial, y todo lo que implica la comunicación visual, que no se trata solamente de una cuestión vinculada a la imagen, es la imagen conviviendo en un espacio-tiempo. La dimensión espacial y temporal está presente en todos los diseños. Por eso les decía este ejemplo, ¿no? Porque en verdad esta zona se transforma a partir de la intervención del diseño. Se le da otra calidad ambiental. La teoría del ambiente, ¿no? Esto que también subyace en el cuadernillo que nosotros les estamos compartiendo como material de cátedra, está presente ahí. La teoría del ambiente que permite reconocer en el espacio que habitamos una mirada integradora de los diseños, siempre siendo conscientes de que estamos trabajando tanto en dimensiones físicas y materiales, como en dimensiones simbólicas e inmateriales. Entonces, el campo del proyecto podríamos decir que tiene 2 grandes interrogantes. Por un lado, la construcción material como operación técnica y simbólica. Cada vez que un artesano, me corro del diseño y voy a la artesanía, agarra el barro y empieza a manipular, ¿sí?, en esta mano que piensa manipulando el barro, y lo transforma en un objeto, no hubo solamente una operación técnica, hubo una operación simbólica, porque está creando un objeto dotado de sentido, de significados, de símbolos, de todo aquello que nosotros traemos culturalmente,
y que lo vamos a ir transformando a partir de nuestra propia experiencia de vida. Entonces, por un lado la operación técnica y simbólica, sobre la ciudad como escena física y cultural donde transcurre la vida. No hay vida humana por fuera de esas configuraciones que organizan y produce sentido. ¿Por qué decimos que no hay vida humana posible? Porque nuestra vida implica siempre una instancia fenomenológica. Nosotros también tenemos un aparecer del ser, con nuestro cuerpo. Bueno, la ciudad tiene su cuerpo, y todo lo que creamos tiene una dimensión material. Entonces, no es la casa del hornero, perfecta, siempre la misma, con una sola manera de hacer, totalmente determinada, es la morada del sujeto que habita un lugar. Y cuando digo la palabra sujeto, quiere decir que estamos sujetos a algo, estamos sujetados a una determinada historia cultural y social de los lugares que habitamos. Y cuando hablo de sujeto, el espacio se transforma en la palabra lugar. Ya es el espacio habitado. Y también nosotros planteamos esto de cómo construir, porque decimos que el proyecto no es solamente una forma, nosotros decimos el pensamiento proyectual. También podríamos haber arrancado desde la construcción de la mirada proyectual. ¿Qué implica construir mirada, no? Entonces, lo primero que aparece como para poder entender el concepto de mirada es por aquello que dialoga con la palabra mirar, que es el ver. Entonces decimos, ¿cuál es la diferencia entre mirar y ver? Siempre, obviamente, son dos aspectos que nos van a introducir en el campo de la percepción visual. Y por supuesto también nos va a poner en contacto con la noción de imagen y las diferentes formas de representación. Me detengo un minuto. Imagen y las diferentes formas de representación. ¿Por qué insistimos en esto? Porque nosotros, en nuestras operatorias de diseño, teniendo al proceso de diseño como un instrumento conceptual y operativo para llevar a cabo todas nuestras capacidades de ficcionar a través del proyecto, lo vamos a comunicar a través de imágenes. Por supuesto a través de la palabra, vamos a contar lo que queremos hacer, lo vamos a escribir, vamos a hacer esquemas, mapas conceptuales. Todo eso se reúne en múltiples mediaciones del lenguaje, pero hay algo que tiene que ver con la imagen, la comunicación y la representación a través de la imagen, que también es inherente a las disciplinas del proyecto. Entonces, vamos a estar entrenando todo el tiempo esa capacidad de imaginar, traducir a imágenes, esta relación entre la idea, la imagen, y que esa imagen compartida después se representa a través de diferentes lenguajes. Algunos más poéticos, otros más racionales, pero que tienen interlocutores diferentes muchas veces. Si yo estoy en una situación concreta, profesional, bueno, tengo determinados códigos de representación que dominar para que el otro comprenda cómo es ese objeto que va a tener que construir. Porque también en el proceso de diseño y en todo lo que es esta transformación de la vida, esta construcción de realidades y mundos, bueno, obviamente son equipos interdisciplinarios y entran diferentes profesionales, diferentes saberes también a la hora de construir mundo. Entonces, el código para poder contar aquello que otro tiene que interpretar para poder construirlo, independientemente cuál sea el objeto de diseño, tiene que ser compartido. Y por eso hay una serie de códigos disciplinares que tenemos que poder incorporar, ejercitar, para poder escribir diseño. Para eso tenemos que ir incorporando los signos propios del lenguaje proyectual. Siempre hacemos esta analogía, ¿no? Y decimos así como cuando escribimos, el lenguaje que nos constituye, el lenguaje oral y el lenguaje escrito después, y decimos cómo las letras arman las palabras arman las frases,
las frases, arman los párrafos, hay una gramática del lenguaje que la tenemos totalmente incorporada y naturalizada porque es desde donde nosotros comenzamos a comunicarnos desde muy pequeños con el lenguaje oral y escrito. Bueno, a las disciplinas proyectuales también hay una gramática del diseño que nos va a implicar poder ir incorporando cuáles son los códigos que van a ser, en lugar de las letras, los elementos que componen la forma, cómo vamos a articular esos elementos a través de principios de organización de la forma y del espacio, cómo vamos a armar las frases a través de sintaxis, que son gramáticas de la forma, del diseño. Hacemos esta analogía porque es muy sencilla para comprender por dónde vamos a transitar. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre ver y mirar? Que el ver está más ligado a la condición biológica referida al sentido de la vista, mientras que el mirar es una construcción cultural referida a la necesidad y o deseo de comprender, interpretar, cambiar este mundo. Por eso muchas veces decimos que puedo ver sin mirar, hago un registro casi automático y no estoy interpretando, no me pregunto por aquello en lo cual tengo la interacción con la imagen, pero también puedo a veces mirar sin ver, en el sentido de aquellas personas que a lo mejor van perdiendo la visión en términos de del órgano de la vista, de lo biológico, pero hay una construcción de sentido sobre aquello con lo cual está interactuando, que construye mirada. Entonces, nosotros cuando hablamos de la mirada proyectual, es una mirada que interpreta, que se pregunta, que interpela, porque quiere cambiar el mundo. Estos juegos, ¿no? ¿Qué ven acá? Cualquiera, rápido. Díganme, ¿qué están viendo? En la imagen de la derecha puedo ver Un pato y una un chica. conejo, Pato. una ave. Una Un mujer. conejo y un pato. Un conejo y un pato. Una mujer, ¿todos ven una mujer? Una mujer. Sí, una mujer. Y una anciana. Ave. Una De un mujer. lado Una una mujer y mujer un y del otro pato. lado Un pato y una mujer. Ah, pero yo veo la Una mujer y la mujer está de anciana y el espalda pato y el y conejo. la otra no sé. Un pato. Una mujer. Una vieja. Un conejo yo veo. Una mujer Un vieja. Un conejo y una mujer. Bien, Pato. apareció, se podría todo. muy bien, apareció. Algunos dijeron una vieja y una mujer, y otros dijeron un pato y un conejo. Aparecieron estos ejercicios de las imágenes ambiguas, tienen que ver con esto, ¿no? Y lo que estamos viendo y lo que interpretamos de la imagen, en este sentido hecha muy a propósito para que tenga casi gráficamente estas dos formas de construir una imagen y de adjudicarle un sentido, veo un pato, veo un conejo, veo la vieja, veo la mujer, es, bueno, este ejercicio para decir la mirada es interpretación. Y nosotros para mirar vamos a valernos de diferentes procedimientos. Esto que lo tenemos tan internalizado, ¿no? Que todo el tiempo estamos utilizando para ubicarnos, para interactuar con el mundo. ¿Este es el mundo o es una representación del mundo? Es pregunta. Una Una representación. representación. Una representación. Representación, pero es objetiva, así que se podría decir Sí, que una es el mundo en sí. Ahí alguien dijo, ¿es una representación objetiva? O sea que se podría decir que es el mundo en sí. ¿Alguien dijo eso? Sí. Bien, me encantó. Escuchen. Vamos a dialogar un poquito en torno a esto. La mayoría dijo es una representación. Cuando mi pregunta fue, ¿esta es una representación o es el mundo en sí? Tal vez la pregunta tendría que haber sido, ¿esta es una representación o es el mundo tal cual se nos presenta? Es una representación entonces. Bien. Mi pregunta tendría que haber estado mejor formulada, pero muy buena respuesta. Él dijo, es algo objetivo. Entonces, también podríamos decir que es el mundo en sí. Es el mundo en sí, pero a través de una representación. Y otros van a decir, ¿es una representación? ¿O es el mundo en sí con una captura? Vista desde arriba.
Tal vez sería una representación, en el caso, perdón, de que nosotros sí nos pusiéramos a dibujar estas planimetrías. Ahora, si es una foto, es una mirada desde un punto de vista distinto, desde el cielo. Cambió el punto de vista de observador, por eso nos cuesta. No es Perdón, un mundo, pero no es la el- foto está editada. O sea, yo tengo la foto del mundo, pero por ejemplo, hubo alguien que le puso barrio judicial y todas las callecitas. O las rutas. Perfecto. Entonces, ¿qué De es? todas maneras, Patri, aunque tenga un nivel de realismo mayor que un dibujo, sigue siendo una representación. O sea, ese no es el mundo, es una foto del mundo. Claro, si yo voy a ese lugar, por más que lo vea desde el cielo, lo voy a ver distinto a como lo sacó la foto. Esa foto fue hecha en un momento determinado por un satélite. Y justamente tiene todas esas cosas escritas que si yo voy al mundo real no las veo. Excelente. Es una representación que está, de alguna manera, interactuando con diferentes mediaciones para captar ese mundo, y que en la combinación, fíjense, aparece la palabra que, como dijo la compañera, es un código, el lenguaje. Es una forma también de representar el mundo. La fotografía, otra manera de capturar el mundo. Esto que lo tenemos tan incorporado son procedimientos, como dijo una compañera, a través de un satélite. Es decir, es algo que está ligado al procedimiento de las ciencias. Pero eso también es una foto. Pero acá, ¿qué cambia entre esta foto, que la sacó un satélite, y esta foto que la está sacando un artista, un fotógrafo? La Que una tiene mirada. valor artístico. Uno dijo tiene valor artístico, no tendría que haber dicho que la sacó un artista. Uno tiene valor artístico y otro dijo la mirada. ¿Por qué cambia la mirada? Tiene La una cierta perspectiva. impregnación subjetiva de la subjetividad de quien lo saca. Ángulo. Claro, y además Yo el creo- sujeto cambia, porque esto es una foto de una persona, no al mundo. Claro. Bien. El Me público gusta también porque- viendo desde el punto de vista del hombre. Yo creo que también influye mucho lo que uno quiere representar. Por ejemplo, la satelital quiere representar un lugar en concreto. Acá puede representar una persona o un momento en específico. Yo opino, por ejemplo, que tiene mucho que ver también con lo que uno quiere comunicar, porque un mapa, por ejemplo, uno lo usa para ubicarse, comunicar en cierto lugar, y una fotografía va más allá, va más a lo visual, digamos. Pareciera ser que... Ay, perdón. No, no. Desde la fotografía vos podés darle la mirada que vos quieras darle, porque podés hacer una fotografía más oscura de un lugar específico y darle una sensación de miedo, o así como en las películas, o una fotografía más al aire libre, ponele con sol y súper ahí de una familia, y te da una sensación más de calidez, que eso no, o sea, no es que es como una interpretación del mundo, justamente. Podríamos decir que esto que vos decías, ¿no? De si la imagen es soleada y con brillos, o si tiene penumbras, claros oscuros, podríamos decir que qué es lo que está cambiando ahí. No sé qué toma estará buscando este fotógrafo, pero en esto que vos estabas relatando, ¿qué cambia entonces del lugar cuando lo estoy... La perspectiva La y lo que quiere intención. proyectar. De diferentes tipos de vista. También podríamos decir que cambia la atmósfera de un lugar en relación a si tiene
más claros, oscuros, si es tenebrosa, como vos decías en las películas, o si es brillante. Podríamos decir que hay algo en torno a la atmósfera, eso que yo respiro, con lo cual yo ya estoy corrida de esta imagen, ¿no? Estoy hablando de lo que Yasmín propuso, decir, vieron que hay las películas, bueno, de acuerdo a lo que quiero sacar, entonces hay un concepto que a lo mejor nos ayuda, que puede ser esta idea de atmósfera, que es esa sensación que yo tengo ni bien entro a un lugar, y todos mis sentidos están alertas, el olfato, el oído, la vista, el gusto, el tacto, para entrar en acción con ese lugar, o bien con una fotografía, una pintura, que quiere recuperar algo, o crear una determinada, podríamos decir, atmósfera. Podría ser una palabra que nos puede ir ayudando a dar estas características de las que vos hablabas, Yasmín. Claro, sí, a eso me refería. Por ahí a mí me pasa mucho que en las mismas calles por ahí de mi ciudad que recorro todos los días, mía porque yo soy dueña de la ciudad, paso y no es lo mismo cuando paso en plena luz del día tranquila en bicicleta, que por ahí solamente la veo, que cuando paso, ponerle a la noche, que vuelvo de algún lado o así, ella me recontra persigo. Entonces como que le doy otra mirada. Se respira otra atmósfera, podríamos decir, ¿no? Se respira otra atmósfera. Entonces, y vuelvo a esto, pareciera ser que alguien dijo, es la foto, el recurso, pero algunos, y por supuesto que siempre hay un dispositivo para poder captar la foto. Pero empezaron a decir, bueno, esto ya tiene más de representación, es por supuesto una representación, es una fotografía, es satelital, tiene, digamos, escrituras, tiene un montón de códigos y de signos, y esto también es una instancia, obviamente, esto es la foto de la foto, estamos mirando a alguien sacando una foto. Pero ya algunos dijeron, metiéndonos en la acción de este sujeto, lo que a nosotros esta imagen nos está interpelando, pareciera ser que aquí ya entra una mirada subjetiva, en el sentido de que no es un dispositivo que está, un satélite, haciendo un registro que pretende tener un grado de universalidad mayor para que todos se orienten, sino que al revés, acá esta persona está queriendo capturar un momento. Esto es de la película Blow Up. Está queriendo capturar una situación. O sea que puso el ojo, el que pone el ojo atrás de la cámara, y ustedes lo van a hacer todo el tiempo, hace un recorte de mirada. ¿Por qué esto es muy importante? Porque nosotros vamos a usar muchísimo el recurso fotográfico para nuestras operaciones de análisis de las ciudades, en este caso de la ciudad, pero en cualquier situación la fotografía implica un ojo que se pone atrás de una cámara, que elige qué va a incorporar en su mirada y qué deja afuera. Cada vez que yo hago foco en algo, tengo que dejar mucho afuera para poder hacer foco en algo. Entonces, decíamos también que hay otras maneras de construir miradas, por ejemplo, la literatura. Los procedimientos de las ciencias, los procedimientos de las artes, como la fotografía, la pintura, el cine, la literatura, nos van a acercar muchísimas maneras de construir relatos sobre el mundo. Y nosotros como diseñadores vamos a estar interactuando todo el tiempo, porque nos va a estimular muchísimo en la mirada poética. Nos va a estimular muchísimo en lo que es la construcción de la mirada poética sobre el mundo que habitamos. El cine, la pintura, fíjense esto de las atmósferas, ¿no? Supisiche y nuestro mundo, nuestro litoral. La indagación hermenéutica, aquello en lo que es interpretación. Cuando me acerco, interrogo, trato de interpretar la cosa. Entonces,
pareciera que esto nos va acercando a entender que la mirada proyectual, que es la que nosotros vamos a estar entrenando a lo largo de todo este cuatrimestre, se nutre de diferentes procedimientos, de diferentes saberes, y se ubica como en un tapiz, ¿no? El proyecto. El proyecto es una forma de conocimiento que se construye en ese entre la mirada más científica, la mirada de los procedimientos de las artes, la mirada del procedimiento de las ciencias de la interpretación. Entonces vamos a estar recurriendo, vamos a estar construyendo nuestros saberes a partir de un pensamiento más racional, más científico, que nos va a ligar a lo mesurable, cuantificable, verificable. Trabaja con los procedimientos de las ciencias exactas, la física, la matemática, la geometría, todas las áreas de las tecnologías, todo lo que tiene que ver con el cálculo en el proyecto, todo lo que tiene que ver con el control de forma. Vamos a trabajar muchísimo nosotros con los procedimientos de las ciencias exactas. Pero también vamos a trabajar con las ciencias sociales, con las ciencias de la interpretación, con de base filosófica, sociológica, las historias, y que trabajamos con los procedimientos de las ciencias sociales. Pero también nosotros tenemos una voluntad estética, una voluntad de arte, una voluntad de construcción de sentido a través de la manipulación de la materia, que interpela sensorialmente. Esto de la atmósfera que nos decía Yasmín, bueno, vamos a tener también los procedimientos de las artes. Y vamos a estar pendientes de cómo interpelamos los sentidos a través de la vista, del oído, del tacto, del gusto, del olfato, con aquellos que estemos imaginando para transformar nuestro mundo. Entonces, hay saberes y procedimientos. De las ciencias matemáticas, se usan cartografías, tipologías, estadísticas, diagramas de recurrencias, modelos de comportamiento climático. Hay un montón, digamos, depende de las disciplinas de las que nosotros después indaguemos, que van a implicar un proceso de racionalización del proceso de diseño. Pero también vamos a tener saberes y procedimientos vinculados a la poética y los procedimientos de las ciencias sociales, que nos van a permitir indagar, y también todos los procedimientos del arte, que implica fuertemente también poder generar mediaciones comunicacionales de representación vinculadas a el dibujo analógico, digital, las maquetas, todas las máquinas para crear y recrear y registrar, como la fotografía, el video, la escritura. Nosotros argumentamos, escribimos. Entonces, es estar situado entre la ciencia, el arte y la tecnología, es la razón de existencia del proyecto. Todo esto, por todos estos saberes y procedimientos y conocimientos vamos a estar transitando. La ciencia que me da esa instancia de verdad, porque es verificable, tiene la fuerza de la ley, de la certeza. El arte que me va a dar todas las posibilidades de expresión, me va a comunicar y me va a conectar con lo bello, y nosotros vamos a trabajar fuertemente con todo esto que estuvimos conversando recién en torno a la representación. Y la tecnología nos va a dar procedimientos, nos va a permitir esta idea de que lo podamos construir, que lo podamos, al aparecer, darle el carácter, perdón, al ser, darle el carácter del aparecer. Profesora, ¿sí? Le pregunto, ¿el que proyecta cambia el mundo o en realidad lo que hace adelantarse a las necesidades del mundo y materializarlas? ¿Qué opinan? Yo creo que es ¿Cambiamos? que es una depende de mirada la persona. bastante interesante, tipo, tiene su punto. Como que las dos se mezclan. O sea, es un conjunto, no sé. Claro, Yo porque creo quieras o que el no, mundo la en sí no se oferta puede cambiar. responde a la demanda. Por más que sea arte, alguien lo va a querer ver, alguien lo va a necesitar en un futuro, en el presente, pero Para mí, para siempre hacer existe. el cambio, se tiene que adelantar de cierta manera. Claro, o sea, son conceptos que pueden convivir tranquilamente, o sea, porque hay que tener esta
como proyección a futuro para saber qué proyectar. No sé si se entiende. Se entiende perfecto, comparto en que no es una cosa o la otra. En esta idea de cualquier cosa que instalemos en este mundo lo transformamos. Vamos a empezar por ahí, por esta idea de transformación, ¿sí? Por eso tenemos que ser conscientes de que estamos creando, de qué realidad estamos creando. Todo lo que nosotros instalemos como objetos materiales ya alguna transformación produce. No quiere decir que sea positiva, digo, alguna transformación produce. Nosotros tenemos el compromiso de que estas transformaciones sean para mejorar la calidad de vida de las personas. Y calidad de vida es trascender la función y la necesidad primera. Es poder entrar, decíamos, a algo estético, a crear mundo simbólico, a construir cultura, porque la ciudad es una construcción cultural por excelencia, y todos los diseños se enmarcan en una mirada cultural. No hay diseño por fuera de ninguna cultura, y en cada diseño hay marcas de esa cultura de donde se gestó. Ahora, si no tenemos mirada crítica respecto del mundo que habitamos, podemos seguir reproduciendo y replicando respuestas a los problemas o a las necesidades, como planteaba uno de ustedes, en donde en realidad lo degradan, no lo mejoran. Entonces, por eso lo que subyace también al diseño en cuanto a la instancia de esta mirada filosófica, y cuando me pregunto por el qué de la cosa, y cuando me pregunto desde la dimensión social, del espacio social, cómo es la forma de habitar, las maneras de habitar, las formas en que interactuamos en sociedad, cuáles son esos valores compartidos, esas significaciones compartidas, cómo es la relación que tenemos con nuestro hábitat, con nuestro paisaje cultural y natural. Tenemos que poder, cuando nosotros decimos que hay que construir mirada, es porque la mirada interpreta y es crítica, interpela, interroga, no acepta lo dado, no naturaliza lo dado. Tenemos que construir, por eso esto del ojo, ¿no? Y la ciudad, tenemos que construir una mirada que desnaturaliza lo cotidiano para poder interpelarlo, para construir esta mirada crítica. Entonces me gusta y tiro de los hilos de todo lo que ustedes dijeron, porque creo que ahí armamos entre todos una respuesta a esta formulación como en un par opuesto. En verdad, ¿transformamos el mundo o nos anticipamos a una transformación para responder a las necesidades del hombre, la mujer y los sujetos viviendo en sociedad? Entonces, tiremos de los hilos de todo lo que dijeron y empecemos a ensayar una primera propuesta. Entonces, sí, damos respuestas a las necesidades de los sujetos viviendo en sociedad. Y es lo que nos diferencia del arte. Alguien lo dijo recién. Estamos en diseño, no estamos en arte. Usamos los procedimientos del arte, usamos los procedimientos de las ciencias exactas, usamos los procedimientos de las ciencias sociales, pero es otra forma de conocimiento que cruza todo esto, que se ubica en el entre, como si fuera un tapiz. ¿Vieron cómo en el tapiz uno le da vuelta y encuentra toda esa trama? Bueno, la mirada proyectual se construye desde esa trama. Y es cierto que para poder cambiar algo, ese pensamiento anticipatorio, que es el proyectual, de imaginar algo que no existe, por supuesto que es clave, y lo tenemos que entrenar. Por eso vamos a entrenar aquí mucho la capacidad de ficcionar, de imaginar. Después nos vamos a ir acercando, bueno, imaginemos pero para el habitar, bueno, imaginemos pero con un ejercicio propositivo, vamos a ir acercándonos. Pero en verdad, entre todos construimos esta respuesta a la mirada proyectual. Y sí, vuelvo a insistir, es cierto lo que alguien planteó, creo, no sé si fue Facundo, que dijo, mirá que estamos dando respuesta a una necesidad concreta. Esto no es arte, no es lo inútil del arte cuando se dice, entre comillas, puro goce estético. No, no, nosotros como diseñadores nos corremos de nosotros mismos, porque estamos dando respuestas también a necesidades del otro, de los otros viviendo en sociedad. Pero ese corrimiento siempre va a ser relativo porque vamos actuando desde nuestra propia subjetividad. Y desde esa propia subjetividad
que tiene una formación disciplinar, la del proyectista del hábitat, la de los diseños, vamos a interactuar con esas necesidades, pero también nos vamos a anticipar para poder imaginar otras formas de habitar, que a lo mejor quien no está en la disciplina para pensar en los modos del habitar y en construir las materialidades de esas formas de habitar, al no estar entrenado, no lo puede prefigurar, no puede estar imaginando esa otra forma de habitar, que mejore la calidad de vida. Porque los rituales y las reiteraciones también son muy propias de las sociedades. Entonces nosotros, con esto del ritual del hornero, ¿no? El hornero tiene un ritual, lo va a hacer siempre de la misma manera, es repetitivo. No es ritual porque no es simbólico para el hornero, ¿sí? Pero digo, es repetitivo. El ritual tiene esto del goce de lo repetitivo. Yo voy a ver siempre la misma obra de teatro, voy a escuchar siempre a Beethoven porque me lo sé de memoria, no voy a encontrar nada nuevo allí, pero tengo el goce en esa repetición. Bueno, nosotros trabajamos también con el concepto de acontecimiento. El acontecimiento hace ruptura con lo reiterativo. El acontecimiento genera una disrupción en eso que es ritual. El acontecimiento me corre, me desubica, me descoloca, y por eso va dejando huellas muy potentes también en la memoria. Entonces nosotros todo el tiempo vamos a estar jugando entre la actividad más ritualizada de lo cotidiano y el acontecimiento. Aquello que es diferente, que se corre. Y el acontecimiento también son marcas, son huellas que me van a ir dando datos a mí de cómo imaginar esos otros mundos. ¿Se entiende por qué la construcción es entre todos? Entre todo lo que ustedes dijeron, construimos esta idea de mirada proyectual. Hay muchos que definen al diseño como respuesta a las necesidades del hombre, del hombre en términos filosóficos, ¿no? De las personas viviendo en sociedad. Hay otros que dicen hay que encontrar la oportunidad de diseño, dónde está la vacancia, dónde está la falta, dónde está la indeterminación, dónde está aquello que... La oportunidad en ese sentido, no de oportunismo. Oportunidad en términos de que encuentro una indeterminación, encuentro una vacancia, encuentro algo incompleto. Entonces ahí está el diseño con... ¿Como algo original, por ejemplo? ¿Cómo? ¿Como la originalidad, por ejemplo? Bueno, el tema de lo original es todo otro gran tema. Porque cuando nosotros hablamos de creatividad y de innovación, no se trata de hacer las cosas como si fuera la primera vez. Siempre, y ahí me gustó tu pregunta respecto de la originalidad, siempre nosotros tenemos nuestra existencia es temporal, espacial y tiene una historia. Las disciplinas del diseño tienen una historia. Entonces es importantísimo ver cómo otro antes lo resolvieron. Porque es muy probable que yo lo que esté dando es una respuesta innovadora a partir de combinar cosas que ya existen de maneras diferentes. O bien, tomando como otros lo hicieron, un antecedente, y transponerlo, que no es copiarlo, no es una fotocopia. Transponer quiere decir tomar algunas de las dimensiones, de los conceptos, de lo que subyace a esa respuesta, a ese proyecto, para poder desarrollar en el contexto en el cual estoy actuando el proyecto, el propio proyecto. Entonces acá la originalidad, cada vez estamos diciendo que es un intertexto, ¿no? Miremos a la ciudad como texto, miremos a las disciplinas proyectuales como texto, esto de escribir diseño, leer y escribir diseño. Cuanto más leamos diseño, cuanto más conozcamos, cuanto más ampliemos nuestra cultura proyectual, más recursos e instrumentos vamos a tener a la hora de nuestro propio proceso creativo, que se nutre de la historia, que se nutre de los referentes. Entonces, el término de originalidad queda corrido en ese sentido, para hablar de un proyecto, de un proceso creativo que se nutre de todo lo hecho hasta hoy y de lo que me rodea. Y también hoy se trabaja muchísimo en diseño con el tema co-creación. Co-crear es crear con los otros. Hay un autor, Mancini, que habla del diseñador como un operador cultural. ¿Por qué el diseñador es un operador cultural? Porque está precisamente desde la perspectiva de Mancini
trabajando y co-creando con el ciudadano, a partir de una escucha activa. Y desde esa escucha yo voy construyendo propuestas que van llevando las marcas de esa escucha que tuve con mi ciudadanía. Por eso ya hoy el proyecto se habla prácticamente de lo que es co-crear. ¿Se puede decir que proyectar entonces tomar y descartar? Tomar y descartar aparece como muy pragmático en el sentido de lo que implica la palabra tomo y descarto. Porque en verdad, cuando yo hablo de huella, es como una superposición de historias dentro del diseño, de historias de vida, en donde en realidad, más que tomar y descartar, voy a dejar que emerjan más algunas huellas que otras. ¿Se entiende? No es tan lineal, no es tomo y descarto. Ya van a transitar el proceso creativo y van a ver que tenemos una instancia que es muy de construir un análisis sobre mi objeto de estudio, de mirarlo, de interpretarlo, a la problemática que voy a resolver. Me voy a reunir de antecedentes, de referentes. Voy a entender cómo esos antecedentes dialogan con la problemática que voy a resolver. Y con algo de todo esto voy a ir construyendo mi propio proceso, que a veces es transparente, y a veces es lo que se llama la caja negra, que es cuando hay una disrupción, hay una instancia en donde se aparece una imagen, se aparece una palabra clave, se aparece un lugar, que van a ser activadores de mi propio proceso. Entonces no es tomo y descarto, porque aparece ahí muy funcional, un vínculo muy sí, muy funcional, muy pragmático, tomo y dejo. No, es una construcción simbólica. No tomo y descarto. Dejo que emerjan algunas cosas y hay otras que quedan tal vez más ocultas. No puedo descartar la cultura. Si lo que me estoy nutriendo es lo cultural, si de lo que me estoy nutriendo es de antecedentes, de referentes, no puedo descartarlo. Puedo decidir si suspenderlo, no ponerlo en diálogo con mi proyecto. ¿Se entiende? Sí. Y fíjense todo esto que yo voy a ir pasando, porque después cómo esto se traduce en una operación didáctica, en una operatoria de proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Todas estas imágenes que ustedes ven que se están produciendo son las que vamos a realizar en esta primera etapa de ambientación, y que surgen de puestas en diálogos entre poesías, películas, textos literarios, de los cuales ustedes van a ir sacando conceptos, ideas, imágenes, y van a construir sus propias imágenes, que no quieren ilustrar el poema, ni la película, sino que ella quiere hablar de ustedes en relación con los mensajes, los significados, las imágenes que estos otros textos poéticos, les fueron activando en sus imaginarios. Vamos a trabajar con esto, con la fotografía. Vamos a capturar atmósferas. Vamos a trabajar con los procedimientos de las ciencias exactas. Esto está todo medido, es un dibujo en planta, ¿sí? Axonometrías, plantas, cortes, vistas. Para lo cual necesitamos manejar esta forma de representación, sistemática. ¿Sí? Un paneo de cómo vamos a ir a mirar la ciudad, para que entiendan por qué les decimos que nos reunimos de todos los procedimientos. Cuando capturo la atmósfera estoy más cerca del arte, quiero interpelar sensorialmente con los brillos, con los colores, con las texturas, con los claros oscuros, con los contrastes. Ahora, cuando la estoy contando, como acá en el panel 6, a través de una axonometría, de una planta, estoy siendo muy riguroso, y estoy trabajando ahí con los procedimientos de la representación sistemática, con un código que me permite comunicar de esta manera, que es totalmente distinta a la foto. La foto, por supuesto, que es la que más se acerca a lo fenomenológico,
o el croquis que van a salir a dibujar. Se acerca muchísimo más a la representación, desde la representación sensible, a cómo el fenómeno se me aparece en la realidad. Mientras que cuando me voy a la abstracción, que es un gran tema, ejercitar el pensamiento abstracto, me alejo de cómo se me presenta en la realidad. Ambas son representaciones. Una es una foto, un croquis de la realidad misma, y otro es un corte, una vista, una axonometría, una planta, una planimetría. Pero hay una que es más concreta, y yo ahí veo, yo podría estar caminando, me puedo imaginar sentada en ese banco, lo reconozco inmediatamente como se me aparece, todas las actividades que están en el panel de abajo, estoy reconociendo al sujeto viviendo en sociedad, qué actividades, qué acontecimientos, qué acciones. Mientras que en el otro, en el panel 6, dejé suspendido, no descarté, dejé suspendido al sujeto y me ocupé exclusivamente del objeto. Y lo cuento de manera abstracta y lo cuento de manera fenomenológica, porque en la última columna estoy contando los medios materiales. Estoy contando con qué materialidades, si hay transparencia, si hay opacidad, si hay brillo, si hay color, si hay textura, ¿sí? Todo de lo que hablé anteriormente, los tres procedimientos, los tres saberes, el estar entre, es lo que vamos a hacer. Es lo que hicieron sus compañeros y compañeras el año pasado. ¿Mm? Ahí hay algunas ampliadas un poquito algunos paneles. ¿Mm? El activador es una obra multimedia para irnos al mundo del proyecto. La parte y el todo. La representación abstracta, la representación a través del sistema Monge, de todo un sistema de representación que incorpora códigos específicos que ustedes van a utilizar en las carreras, y la maqueta, la manipulación del cartón, en este caso, para poder proyectar. Es decir, proyectamos incorporando todas estas formas de mediaciones expresivas y de lenguajes. Hacemos fotomontajes para imaginarnos cómo interactuaría la realidad. Entonces situamos a lo proyectual en el campo de lo cultural, como un problema expresivo y poético, como una instancia de intercambios de sentidos a partir de la construcción, el reconocimiento, la manipulación de código. Ahora, el código, ¿cómo qué? Como generador de miradas y discursos. Yo acá generé mirada. ¿Sí? Dos miradas diferentes. Acá hay un código a la izquierda, y acá hay un código distinto a la derecha. A la foto, la palabra. La palabra también, la palabra escrita, la palabra oral. Vamos a aprender a argumentar nuestros diseños. Entonces, entender el código como generador de mirada. Todo lo que empezamos hablando, che, esto es representación, sí, pero mirá que es un satélite. Ah, mirá, acá está el ojo atrás de la cámara, es bien subjetivo. Ah, mirá el arte. Ah, mirá el sistema de representación a través de plantas, cortes, vistas, axonometrías, abstracto. Genera mirada, genera discurso. Pero fundamentalmente tenemos que poder reconocer los sistemas, adjudicarles sentidos y crear. Y hay un autor, un arquitecto muy querido y reconocido, que ya no está entre nosotros, que es Gaston Breyer, que él lo pone como en un par opuesto, como nosotros los proyectistas trabajamos entre la razón y la intuición, entre aquello que podemos explicar y aquello que está en el mundo de los sueños, que lo intuimos. Y nos habla de que tenemos múltiples formas de pensar, y todo lo que vamos a ejercitar en este cuatrimestre es para estimular sus múltiples formas de pensar, la de todas y todos ustedes. Hay un pensamiento que es corporal, hay un pensamiento que es manual, el pensamiento técnico instrumental, el pensamiento abstracto, científico, lógico, matemático, todo eso. Está puesto en amarillo porque para el proyecto es clave, es toda una de las partes que vimos dentro de
de las representaciones, ¿no? Estas plantas, cortes, vistas. El pensamiento melódico, el pensamiento icástico, el pensamiento metafísico, y el pensamiento concreto y poético. No está en amarillo porque, fíjense, es donde Gastón Breyer pone este eje de polarizaciones entre una mirada que se construye más desde el pensamiento abstracto y científico, y otra mirada que se construye más desde el pensamiento concreto y poético, y cómo el proyecto transita en ese pensamiento dialéctico. Perdón, ¿qué quiere decir que un pensamiento sea icástico? Bueno, todo lo que es la cuestión icástica tiene que ver con la cuestión de la representación, ¿sí?, del mundo de objetos a través de símbolos que tienen una determinada significación para una sociedad. Algo icástico es algo en donde hay una imagen que construye un determinado sentido. Y el caso de nuestro eje de polaridad, porque el pensamiento melódico, rítmico, está muy presente, por ejemplo, en quienes estudian en nuestra universidad, en el Instituto Superior de Música, el pensamiento corporal en todo lo que implica las artes vinculadas a las danzas, y así es como que algunas disciplinas van teniendo cercanías con estas diferentes formas de pensamiento. En nuestro caso, nuestro eje de polarización, dialéctico, ¿qué quiere decir dialéctico? Lo dialéctico implica que una de las partes es constitutiva de la otra. ¿Vieron cuando ustedes dijeron, che, pero no se opone, cuando alguien habló en torno a si es anticipación o transformación? El par dialéctico implica cómo uno se completa con el otro, en ese diálogo, que en un principio aparecen como opuestos, ¿sí?, pero en esa oposición se complementan y se constituyen. Por eso, el pensamiento poético, concreto, dialoga, ¿sí?, entra en diálogo con el pensamiento abstracto, racional, para construir la mirada proyectual. Y si los quisiéramos rápidamente describir, decimos que el pensamiento abstracto es objetivo, alguien de ustedes lo nombró hoy, mientras que el poético es concreto y subjetivo. El abstracto se enraiza o echa raíces en la objetividad de la realidad. Cuando yo digo, esta mesa mide 10 por 20, bueno, tengo un metro, que es un código compartido, es un instrumento para medir, y objetivamente esa mesa tiene esas medidas. Hay un principio yo puedo verificar, hay un principio de verdad, como decíamos hoy en torno a las ciencias exactas. Mientras que el pensamiento poético se apoya en la subjetividad del individuo. El abstracto es racional, es comprobable, actúa metodológicamente, se formaliza en ideas, conceptos, sistemas, métodos y datos verificables, se apoya en la mecánica lógica, matemática, se apoya mucho en los datos de información, y se convalida en la información, en la verdad, y contrasta con lo real. ¿Sí? Se verifica a través de la realidad. Mientras que el pensamiento poético, decíamos que es más subjetivo, que acepta y estudia todos los momentos de la irracionalidad, y Breyer nos dice, en la hondura del inconsciente y del imaginario. Vamos a jugar muchísimo con todo lo que abreva en nuestro inconsciente a la hora de crear. Actúa también de manera espontánea y al azar. Se forma en la operatoria de la imagen, de la intuición, de la emoción, del sueño, de la ensoñación. Se apoya en los sistemas de los ritmos melódicos, estéticos, morfológicos, las formas, los colores, las texturas, y aparece muy ligado a la estética, y se convalida, más que con la verdad, con un sentimiento que él lo refiere también a la ética, en relación con la estética, y en relación con la filosofía. Pero como primera mirada, es decir, el proceso de diseño es un proceso complejo. Porque si vamos a estar transitando, ¿sí?, por toda esta trama de saberes, por todas estas formas de pensar,
tenemos que estar siendo conscientes de por qué momento estamos transitándolo. No podría estar queriendo someter al pensamiento poético a las verificaciones de un pensamiento racional, porque ahí sí estaríamos en una contradicción. Tenemos que ser conscientes que todo el tiempo, mientras estamos creando, vamos y venimos en este par dialéctico, dialógico, en donde los opuestos se constituyen a partir de construirse por esa diferencia que tiene con el otro, que también lo hace hacer por diferente. Entonces, como para cerrar y tomarnos un recreo antes de ir a nuestra primera práctica de la mañana, como síntesis, podríamos decir que el proyecto es un dispositivo para mirar, para pensar, para crear. Que el proyecto es una operatoria de construcción de mundo, de constitución de sentidos, de construcción de realidad. ¿Cuál va a ser nuestra estrategia? Nos vamos a hacer ficcionar, imaginar y entrenar como si fuera un músculo la imaginación. Porque trabajamos con dos hipótesis desde esta cátedra. Primero, que la imaginación es una estrategia generativa, generadora de mirada. Y a su vez, incorporamos el concepto de mirada como aquello que hace emerger nuevos mundos posibles. La mirada, desde la perspectiva de cómo la fuimos construyendo a lo largo de toda esta charla. Ustedes vieron que nuestra aula virtual se organiza a partir de estos tres momentos. Un momento que va a venir construyéndose especialmente desde lo que ustedes son, hacen, sienten, piensan, que tiene que ver con su mundo referencial, con el universo referencial de ustedes, del sujeto. Van a estar ustedes puestos siempre en juego, pero en esta etapa vamos a ejercitar esta idea de ponernos en diálogo con otros relatos del habitar. No somos los diseñadores los únicos, dijimos, que hablamos del habitar. Vimos que la pintura, la fotografía, el cine, hay todo un mundo poético que nos va a interpelar todo el tiempo y nos va a ayudar a ese pensamiento poético concreto, a estimularlo, a ejercitarlo. Vamos a tener una segunda etapa que vamos a ir a analizar un sector de la ciudad, como si fuera una travesía, como si fuera un viaje. Y un tercer momento, que es el mundo como proyecto, donde ustedes van a poner a rodar su propia imaginación, ya el proyecto, como decíamos, como este dispositivo para crear y como una operatoria de construcción de mundos y de constitución de sentido. Como ven, los tres momentos nos van a permitir transitar por todas estas dimensiones que tiene el proyecto y el proceso de diseño. Profesora, una última pregunta. Con todas estas herramientas y el entrenamiento, ¿sí?, la gente que proyecta va a estar orientada a un mismo resultado. ¿Se entiende? Porque de una u otra manera nos vamos encasillando en una búsqueda, pero que se encausa por un camino para todos por igual, porque tomamos con la misma, digamos, influencia, abarcamos el proyecto. ¿Puedo hacer una observación sobre eso? Sí. Yo creo que no, y tengo un ejemplo simple para eso. ¿No pasa que cuando leen un libro y lo comentan con alguien o así, y después sacan la película, se sienten totalmente decepcionados porque no es como ustedes lo imaginaron y otra persona lo imaginó totalmente diferente? Y los dos están leyendo el mismo libro y tienen las mismas cosas. Eso quiere decir que estaban sujetos a lo mismo, por así decirlo. Y sin embargo, cada uno le dio una interpretación diferente. Y el que hizo la película lo está representando como él lo representó, él lo imaginó. Entonces, al no ser la misma, por ahí nos decepciona. Además de que ponen la mitad de las cosas, pero eso aparte. Como que Gracias. son Yasmín. diferentes puntos de vista. Sí, y además otra cosa, ¿se acuerdan que arrancamos diciendo que la casa del hornero es la que tiene un procedimiento
idéntico. La morada del hombre, es decir, la problematización sobre el diseño, imagínate que reúne todos estos saberes, ¿no? Las ciencias, las artes, las ciencias Sí. exactas, las ciencias sociales, y Perdón. construye otra forma de conocimiento. Es decir, el proceso de diseño, además, con esto de poner en diálogo lo concreto, lo poético, con lo abstracto y lo racional, es absolutamente subjetivo. Es decir, me puedo reunir de una serie de recursos similares o iguales, como dijo la compañera en un libro, pero desde la forma de mirar, de interpretar y de volver a decir a partir de ese libro, va a ser totalmente diferente. Va a haber tantos diseños como diseñadores habiten este mundo. Fíjense en esto, ¿no? La misma consigna en la misma película. Miren esta imagen que creó un grupo y miren esta. Y si ustedes van a recorrer el aula virtual, y ahí hay prácticas publicadas, es como un libro el aula, lo pueden recorrer de arriba, de adelante para atrás, abrirlo al medio, donde se les ocurra. Subrayarle cosas porque la ven varias veces, o se la bajan a su compu. Vamos a ver cómo en la modalidad del taller, frente a una misma consigna, ustedes van a recorrer distintos prácticos, las respuestas, vamos a tener 180 propuestas diferentes. Ahora, como concepto, no es el hornero, ¿eh? Todo esto de que yo hablé son los códigos. Que yo aprenda un lenguaje, como es, por ejemplo, el español, tiene letras, con las cuales formo palabras, con las cuales formo frases, y escribo un libro. Es como que sí, porque todos manejamos el mismo código, todos escribiríamos el mismo libro. Y fíjate lo que pasa con la literatura. Bueno, al proyecto le pasa lo mismo. Manejamos los códigos que tienen que ver con poder interpretar el mundo que habitamos y poder crear formas. Porque todos los diseños tienen voluntad de forma. Alguna función cumplen, como decíamos, que está respondiendo a alguna necesidad. El diseño siempre tiene una dimensión vinculado a lo funcional, a una función primera. Ahora, ¿es lo mismo sentarme en una silla que en un trono? No, la silla y el trono, simbólicamente, son diferentes también. Hay una problemática del sentido de las cosas. Y tienen precisamente que ver con su forma, pero también con lo fenomenológico, con cómo esa forma se construyó de una determinada manera, con unos determinados materiales. ¿Es lo mismo mi casa que habito yo que, por ejemplo, una casa de gobierno, que tiene una escala monumental, que tiene escala pública? Ahora, todos, en los diseños, como en el lenguaje oral o escrito, el código es el mismo. Pero cada uno está escribiendo cosas diferentes. Respondimos por qué no es la casa del hornero, sino que es como arrancamos, al ser indeterminado, y en ningún momento las teorías tienen que abrir caminos, no cerrarlos. Cuando hablamos de que nosotros vamos a tener teorías vinculadas al pensamiento concreto, teorías que vienen de las ciencias sociales, teorías que vienen de la filosofía, teorías que vienen del campo específico del proyecto, como esta, que es el pensamiento proyectual, teorías del habitar, teorías de la representación sistemática. Todas esas teorías te tienen que abrir los caminos. Entonces, vamos a tener tantas respuestas. Como proyectistas estemos involucrados en una determinada acción. Así tomemos el mismo antecedente. Como dijo Yasmín, vamos a ver la misma película, pero todos vamos a interpretar, y así interpretemos lo mismo cuando lo transponemos a una imagen donde está en juego nuestra propia subjetividad. La imagen que creamos, porque no quiere ilustrar la película, ya quiere ser propia, quiere estar con nuestra huella y nuestra marca de sentido, va a ser diferente. Así tengamos el mismo campo semántico, la misma familia de palabras. Vamos a ver una película, armamos una familia de palabras. En grupo, somos 12.
Bueno, si después, a partir de esa familia de palabras, hiciéramos 12 imágenes diferentes, 12 propuestas, van a tener la marca de subjetividad y la imagen que van a crear va a ser diferente. A quien preguntó, ¿le respondimos entre todos? Sí, sí. Patri, a mí me parece importante esa pregunta. Sí. Porque dio pie a un montón de reflexiones. Así que gracias, no sé cómo se llama el estudiante que preguntó. Gracias por preguntar eso. Hay una forma de enseñanza que es a través del modelo, ¿sí? Que es modelística. Entonces, uno podría decir, bueno, yo pongo un modelo y todos aprenden una determinada técnica y un determinado procedimiento a partir de la copia del modelo. Esto está en las antípodas, les dijimos que vamos a ejercitar la imaginación. Con lo cual, la propuesta didáctica es para que ustedes puedan reunirse de referentes, de antecedentes, de relatos en otras formas expresivas, pero para activar su propio proceso, su propia propuesta, para ir generando una cultura proyectual, porque si no conozco, primero, no puedo ni querer lo que no conozco, tengo que conocer de proyecto para ir queriendo y amando el proyecto, tengo que conocer de diseño para poder ir amándolo, queriéndolo, discutiéndolo, interpelándolo, y eso es la cultura proyectual. Conocer me permite innovar. Y así como tenemos que conocer la ciudad, vamos a tener que tener categorías teóricas específicas, propias del proyecto, para poder mirar la ciudad. Bien. ¿Cómo estamos con el horario? Las 10, Patri. Bien, si les parece, porque nosotros no vamos a hablar de estos 3 momentos porque los tienen, preferimos que los naveguen, cuando decimos que abran este libro que es el aula virtual, ahí están cada uno de los 3 momentos. De alguna manera yo lo que hice también fue mostrárselos a partir de estos ejemplos que les fui dando de cómo salíamos con actividades para cada una de las propuestas. Decíamos que este momento, etapa de ambientación, vamos a estar trabajando con el cruce entre textos que son disciplinares y textos literarios, poéticos, fílmicos, para que ustedes empiecen a ejercitar el pensamiento relacional. ¿Qué quiere decir ejercitar el pensamiento relacional? Que podemos ir poniendo en diálogo cosas totalmente diferentes. Y eso es algo que va a ser imprescindible para la construcción de nuestra mirada proyectual, porque vamos a tener que poner en diálogo siempre cosas muy diversas, y en esa diversidad y en ese cruce vamos a ir encontrando las diferentes claves de lectura. Y de escritura. Siempre hablamos de que leemos y escribimos diseño. Entonces, la relación entre las diferentes mediaciones expresivas siempre la vamos a trabajar a través de una familia de palabras. A ver, leo un libro, miro una película, escucho un poema. Bueno, después vamos a armar, siempre vamos a trabajar con esta estrategia de tener un barrio de palabras, una familia de palabras. Algunos le llaman un mapa, ¿sí? Que son las palabras claves que me van a ayudar a tener siempre presente aquello que para mí fue lo más significativo de la película, del poema, del texto disciplinar. Y esa familia, ese campo semántico de palabras que vamos a tener siempre a mano, es la que nos va a inspirar, que va a funcionar como un activador para producir imágenes. Que van a ser, insistimos, un ejercicio de transposición, no de ilustrar. ¿Mm? Lo vamos a hacer así, trabajando colaborativamente. Así es nuestro taller. Cuando vayamos a algunas marcas de presencialidad, vamos a trabajar así y no así. Porque vamos a estar distanciados 2 metros con barbijo, con todo el protocolo. Pero para mostrarles
cómo estos soportes de la imagen a veces van a ser A3, como les pedí en el videíto que tengan para hoy, para poder hacer la actividad. A veces van a ser así, tamaño vía pública, para imaginarnos que esto esté interactuando en la ciudad, un afiche. Pero es una estrategia que combina mucho juego e imaginación, porque queremos que entrenen la creatividad. Vieron que van a comunicar también de múltiples maneras, más abstractas, más concretas. Esto es más concreto, yo veo el reloj, mientras que el de la derecha es más abstracto. Estas figuras geométricas que se van rotando y pareciera que hay un ladrillo allá atrás, ¿no? Hay algunas veces que quieren ser más icónicos, lo icónico es aquello que una representación que se acerca muchísimo a cómo la realidad se me aparece fenomenológicamente. Mientras que lo abstracto no tiene esa pretensión. Se aleja de lo fenomenológico. La diversidad, ¿no? Un mismo disparador, múltiples imágenes que se activaron. Múltiples representaciones. Vieron que yo les pedí, traigan hojas de papel, tengan a mano cerca del tablero hilos, colores, hojas A3, blancas, témperas, crayones, grafitos. Hay uno que solamente hizo un dibujo todo en grafitos, el de abajo. Y hay otro allá arriba que hizo un collage. Otros trabajaron colores. Y otros trabajaron escalas de grises. Todo es posible. En la medida que haya una idea, una intención, y este es el primer ejercicio que vamos a hacer. Se los voy a decir ahora. Así ya, cuando hacemos el corte, agarran todo lo que tienen a mano para poder hacerlo en estas 2 horas que nos quedan, y después tenemos 1 horita más para compartir la puesta en común. El primer trabajo práctico es una encuesta, y ustedes la van a hacer, está publicada en el aula, se van a tomar los 15 días de esta etapa de ambientación para desarrollar. Y el trabajo práctico número 2 es el que vamos a hacer ahora en estas 2 horitas. Así entramos en acción. Se llama Yo como mi ciudad. El yo como, ¿no? Hay 2 cuerpos. Un cuerpo propio, el mío, el yo, y hay un cuerpo social, la ciudad. Entonces, hay 2 cuerpos puestos en diálogo. La ciudad y mi propio cuerpo. Y en este ponernos en diálogo, ¿qué implica la palabra cómo? Parece ser que lo que les estamos invitando a hacer es que su propio cuerpo, que es un cuerpo material e inmaterial, es un cuerpo con el pensar, con el sentir, con el hacer, en todas las dimensiones. Es un cuerpo material, es un cuerpo espiritual, es un cuerpo simbólico, es un cuerpo cultural. La ciudad, un cuerpo social, que también tiene una forma de pensar, de sentir y de hacer colectivamente. La palabra cómo pareciera ser que nos invita a decir, ¿qué tengo yo que me identifica, que me acerca, que me hace ser como mi ciudad? Como mi ciudad, como mi lugar. Algunos estarán en zonas, pueden estar en zonas rurales. En ese caso, semirurales. Es como mi lugar. El que habito. Santa Fe. ¿Qué la caracteriza a mi ciudad? Rafaela, Esperanza, Paraná. Cualquiera de los lugares que habito. ¿Cuáles son las cualidades? ¿Qué la caracteriza? ¿Cuáles son mis características, mis cualidades? Algunas de ellas que quiera contar a través de una imagen, porque me acerca a identificarme con mi ciudad. Y alguien podría decir, que si yo me pienso a mí misma en torno a nuestro río, ¿no? Que es un río dinámico, que es un río sin orillas, que va y viene, que es
lábil. Yo podría imaginarme a mí misma así. Ahora, ¿cómo después construyo una imagen que hable de lo dinámico, del permanente cambio, de lo lábil? Lo lábil quiere decir lo que fluctúa. Puedo elegir una abstracción, una mancha, puedo elegir parte de mi cuerpo para que interactúe. Puedo usar, fíjense ¿no? Que va esta primera imagen que se lleva a la ciudad en sí misma y esa imagen que se fuga y se transforma a través de la línea. Otros que trabajan más icónico y este ojo que aloja su propia ciudad. Y así podría mostrarle 180 trabajos diferentes, algunos más concretos y otros más abstractos. Lo importante es que se pregunten por ustedes, que se pregunten por la ciudad, y que aquello que encuentran en común lo cuenten a través de una imagen vigorosa, una imagen que tiene esa voluntad de forma, que tiene una voluntad estética, que quiere interpelar, que quiere que el otro se conmueva y se pregunte por eso. Por eso fíjense que la hoja 3 es el soporte en el cual ustedes van a trabajar. Es la pauta. Ya tiene una forma, no es cuadrada, es rectangular, no es circular, no es triangular, es rectangular. Ya algo me dice también esa pauta donde yo tengo que arrojar una imagen, construir una imagen, construir realidad a través de una representación, en este caso. Construir realidad sobre ustedes y su ciudad. Y entender que mi territorio corporal está puesto en relación, como dice ahí la consigna, con mi ciudad, con mi lugar. ¿Cuáles son esas valencias compartidas? ¿Cuáles son esos significados? Vieron que es un ejercicio que me interpela, ¿no? Porque me implica preguntarme por mi yo, y me implica preguntarme por la ciudad que habito, con los otros. Pero queremos que se haga en una mañana, en 2 horas. Quiere decir que tenemos que apelar también a esa reacción primera que tenemos. Esto primero que aparece en esta mañana. ¿Mm? Nuestro cuerpo también está poblado de paisajes, de recuerdos, de memoria, de territorios. Está lleno de colores, de texturas, de aromas. Al igual que la ciudad. El trabajo de hoy es individual, pero lo que ya hicimos fue una construcción colectiva, porque preguntaron, porque opinaron, porque planteamos diferencias respecto de un concepto, porque nos acercamos al concepto a partir de ensayar muchas respuestas. Eso es un trabajo de taller, de debate, de puesta en común. Todo el tiempo vamos a estar haciendo esto. Todo el tiempo vamos a estar combinando lo analógico y lo digital. Los papeles, los lápices, la compu. Lo vamos a hacer así, nosotros no podemos hoy reunirnos así. Pero para eso pusimos un espacio que dice de trabajo colaborativo, donde ustedes en la misma mañana, en 2 horas, van a estar publicando en el Padlet, que está en el aula virtual, en el espacio que dice trabajo colaborativo. Hay un Padlet donde ustedes van a publicar, una vez que hacen la imagen, le sacan una foto, la suben. Y el que quiere, también, habla no solo con la imagen, sino también con la palabra. Y les mostraba esto para que vean cómo, en la etapa propositiva, vamos a estar también trabajando colaborativamente. El Zoom nos permite que todos dibujemos. Ahí hay un par de preguntas, Patri, que hicieron en el chat, que es si se entrega hoy y si puede ser digital. Sí, se entrega hoy y puede ser digital. Cuando decimos se entrega hoy, voy a compartir pantalla. Voy a ir... Perdón, quiero salir acá.